Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, porque esta mañana se toma un café con Claudia, Fernando Santulo. Nació en Montevideo en 1968. Es músico, sociólogo y periodista. Lideró la icónica banda Peyote Asesino y desde 2009 es solista. Vivió en México, Estados Unidos y España. De niño dice que quería ser chofer y mecánico. Bueno, acá estoy paradita para venir a la mesa. ¿Cómo andas, Fernando? Buen día. Es un placer conocerte personalmente. Igualmente. Porque la verdad, te conozco de tus columnas en Búsqueda y tu actividad musical, pero la verdad que personalmente no habíamos tenido... Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Bueno, y Peyote Asesino, lo primero que quiero que me cuentes, hay un plan de vuelta con un proyecto artístico, seguramente lo está esperando mucha gente. Sí, nos tomó 22 años, pero finalmente nos decidimos hacer un disco. No tenemos exactamente la fecha, pero sale en el correr de este año. Ya tenemos un primer sencillo, ya tiene video. De hecho, lo habíamos hecho en febrero y cuando pasó todo lo de la pandemia, como que nos obligó a revisar planes. Porque cambió todo el tipo, cambió la actividad, ¿no? O sea, no podés presentar un disco exactamente igual, no lo podés difundir igual. Entonces, por todo eso lo atrasamos un poquito, pero el disco ya está pronto y sale en breve. Pero es otra vuelta. Sí, digo, el Peyote de alguna forma empezó a volver en 2009, cuando nos invitaron a cerrar el Pilsen Rock de ese año. Lo que pasa es que en ese momento no estaba la idea de hacer un nuevo disco, estaba simplemente la idea de juntarse y tocar las viejas canciones. Y en un momento, hace como 2 o 3 años, pensamos, che, ¿y no estaría bueno dejar de hacer un show de la Noche de la Nostalgia y empezar a hacer canciones nuevas? Y bueno, eso fue lo que fue el disparador. Nos costó encontrar el tono que tenían que tener esas nuevas canciones, pero creo que lo encontramos. Está bien, bueno, pero es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, el fenómeno Peyote Asesino. Yo pregunto, cuando un artista crea, ¿el objetivo es el éxito? ¿O es la creación en sí misma? Porque lo que pasó con Peyote fue fuerte. Sí, y el éxito te diría que fue una cosa que vino cuando el grupo ya no estaba en activo, ¿no? Tuvo cierto éxito. Lo que pasa es que también a finales de los 90 en Uruguay no había una escena rockera como la que apareció después. De hecho, hasta que los Buitres no hicieron un teatro de verano solos en el 99, creo, ninguna banda de rock había hecho un teatro de verano en solitario. Y Peyote fue como... Yo tengo la teoría que a Peyote le pasó un poco eso de la frase esa que se le atribuye a James Dean, ¿no? La de muere joven y deja un cadáver hermoso. El Peyote como que en el momento en el que parecía que pum, justo nos separamos. Entonces, las canciones de alguna manera resistieron el paso del tiempo y se fueron... O sea, yo digo que el fenómeno Peyote apareció ya cuando Peyote había hecho su primer parón, digamos. Bueno, te quiero llevar ahora a otro escenario. Vos sos sociólogo. Finalmente... Sí, no ejerzo mucho de sociólogo, pero sí bueno, tengo un título que dice que soy. Tenés un título, pero después de algún modo, bueno, estás desde hace mucho tiempo en la actividad periodística también, tenés tus columnas ahí en Búsqueda. Ayer leía justo la del jueves, que hablaba un poco del cuestionamiento a las redes sociales y esta cuestión adictiva que tenemos los uruguayos con las redes. Vos sos un activo usuario de Twitter, ¿no? Sí, y en Facebook también. Bueno, y en Facebook también, pero en Twitter es yo la verdad es que si bien tengo la cuenta, no soy de intercambiar porque me resulta muy violenta. Es complicado. Me resulta realmente violento lo que se genera. Esa cuestión despersonalizada de pelearse y de decir cualquier cosa. Sí, cosas que no dirías nunca cara a cara, porque cara a cara sabes que hay otra persona enfrente. Y son cosas que normalmente no le dirías a alguien. Yo no sé hasta qué punto alguien dice que en Twitter la gente saca como lo peor. Yo no sé si es estrictamente lo peor, lo que creo es que la interfase, o sea, cómo está armado el lugar para intercambiar, no está pensado para intercambiar de manera razonada. O sea, es muy difícil que vos concretes ideas en 100 y poco caracteres. Sí, pero y sin embargo también está legitimado por un montón de personas, desde el propio presidente de la República hacia abajo, de los gobiernos que anuncian, claro, hacen anuncios de gobierno a través de las redes sociales. No, y que las toman como termómetro también. Entonces, desde el momento en el que hay gente que decide cosas para todos, tomando como, entre otros termómetros, las redes, es importante lo que se dice. Las redes, más allá de si son
no todas las redes son igual de agresivas que Twitter, ¿no? Hay redes como Instagram que son mucho más buena onda y que la gente entra para decir, che, qué lindo, ¿no? Para decir, te quiero matar. Pero Twitter es un poco esa red. La cuestión es, que yo muchas veces me lo he planteado, ¿qué hay que hacer? No hay que decir nada, no tenés que participar y entonces dejás la red para que solo sea violencia. Claro, eso, porque polariza, ¿verdad? Pone en extremos. Es que yo creo que la gente que va a Twitter es la gente que ya un poquito está en los extremos. Entonces, vos que sos un cuestionador de esos extremos, porque no te gusta, No. lo has dicho, que no te gusta la polarización y todo lo demás. Yo soy lo que se llama un tibio. Pero vos, sin embargo, y podemos poner el último tuit, creo que, no sé si lo tenemos ahí en la producción tuyo, que está ahí todos los días, a cuenta de nada, aparece sí. alguna cuenta más o menos anónima de insultar y amenazar, bloqueo inmediato, of course. Solo espero que su odio y su miseria sean remunerados. Si es gratis, se me parte el alma solo de imaginar el vacío en que esa gente vive su vida. Eso, que fue un comentario constructivo, si se quiere, ¿no? Porque vos lo hiciste, genera después hilos o cuestiones Sí. que generan esto que criticamos, ¿no? Porque también pasa eso. Es que yo creo que con Twitter pasa un poco como en la película, en el Club de la Pelea, ¿no? La primera regla del Club de la Pelea es que no hablar del Club de la Pelea. Vos en Twitter podés decir cualquier demencia, pero si cuestionás la demencia de Twitter, generás más demencia en Twitter. Eso es una cosa también, yo con este tipo de tweets tengo que también... Antes entraba y debatía, ahora ya decidí no debatir. Cuando aparece algún loco, directamente bloqueo. Pero mencionar el hecho de que bloqueaste a un loco genera más violencia. Entonces es como una especie de ciclo que se alimenta a sí mismo. No importa prácticamente qué digas en Twitter, alguien va a hacer una lectura horrible de eso que hiciste y va a salir con la plancha. ¿Y qué autocrítica hace vos de eso? Bueno, yo durante un tiempo me enroscaba y contestaba y digamos, el resultado era mucho peor. Nunca el resultado era el que yo esperaba o el que yo quería. Entonces dije, no tiene sentido ponerse a discutir con quien no quiere discutir, solo quiere descalificar. Entonces mi política, o sea, mi autocrítica consistió en directamente no discutir con la gente que entra con la plancha y sacármela de encima de alguna manera, porque es como, yo siempre digo que las redes, para que podamos usarla de una manera más o menos sana, tiene que ser más o menos como en la vida real. Vos en la vida real, la gente que te agrede, decidís no cruzarte más con ella, o sea, haces lo posible para no cruzarte más con ella. Y entonces, mi criterio es ese, donde decís, bueno, si tu plan es insultar, yo no quiero usar esta red para eso que la usas vos, entonces no interactúo contigo. Claro. No sé si es exactamente una autocrítica, pero por lo pronto me ha servido para también bajar los decibeles, porque en realidad yo utilizo las redes para mostrar el trabajo que hago en general, o para discutir algunos temas que me parecen interesantes de discutir. Lo que pasa es que hay lugares en los que es más fácil hacerlo, en Facebook no es tan complicado hacerlo. Twitter yo creo que tiene esa cosa de la patadita corta, el mensajecito irónico y áspero, que es lo que hace que la gente más irónica y áspera termine en ese lugar. ¿Cuál es tu compromiso político en términos de responsabilidad ciudadana, no en términos electorales? En el sentido de la música, de lo artístico, porque, a ver, vos en tus letras también ponés una intención de mensaje de lo que te preocupa socialmente, es decir, de esta brechita, intolerancia. Sí, ¿no? yo siempre insisto en una cosa que me parece importante, y es que yo, como cualquier persona en este país, voto, ¿no? Digo como cualquier persona porque en Uruguay el voto es obligatorio. En otros lugares el voto no es obligatorio, entonces hay un 40% que nunca vota. Yo en mi caso voto. Una cosa en la que yo siempre insisto es en que, más allá de nuestro voto y más allá de nuestra preferencia partidaria, no siempre la agenda o no siempre los problemas ciudadanos coinciden con los problemas que tienen con la agenda que plantean los partidos. En Uruguay los partidos existen, son parte del Uruguay o han formado tanto el Uruguay que estamos acostumbrados a que en lugar de que los partidos tengan que seducir al elector, el elector vive enamorado de los partidos, entonces les da su voto de manera incondicional. Uno de mis comentarios recurrentes en las columnas, por ejemplo, es ese: los ciudadanos no tienen por qué estar pegados a las agendas de los partidos. A veces coinciden, a veces no. A veces ningún partido soluciona un problema X que tienen los ciudadanos. Entonces, mi interés, mi militancia, para llamarla de alguna manera, es justamente ese, es intentar plantear la posibilidad de una agenda ciudadana
que no necesariamente coincide con la de los gobiernos. Para mí hay un ejemplo muy claro de Claro, eso un lugar común más allá de las simpatías políticas. en los que te puedas encontrar con otros ciudadanos que ven determinado problema como vos y que de pronto ese tema, por poner un ejemplo claro, Alfredo Guerra, el artista, tiene un proyecto que se llama Guerra Intendente. En ese proyecto él no se postula como intendente, o sea, no pretende ser intendente, pero sí pretende con ese proyecto político activista introducir en la agenda pública determinados temas que no los ha tomado nadie entre todos los partidos. Entonces, yo me refiero justamente a esa clase de acción ciudadana que obliga a que quienes ejecutan después las políticas estén prestando la atención a lo que está diciendo una parte de la ciudadanía. Bien. ¿Qué te enseñó el exilio en México? Tantos años, producto de la dictadura, te fuiste con tu familia de pequeño ahí. ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué te enseñó el exilio? Bueno, lo primero que yo no lo viví como un exilio porque México, yo me fui niño, ¿no? Entonces de inmediato haces amigos en el barrio, en la escuela, después en el liceo. No lo viví como un exilio, nunca tuve la sensación de estar de prestado o de visitante. En México era muy fácil hacerte mexicano, cambiabas el yo por el yo. Y comías picante. Y comías picante, más ni siquiera, porque hay algunos que no comen, pero no lo viví como una cosa, no lo viví como, o sea, sí, en el primer momento fue una ruptura, te quedás sin amigos y sin familia, muy de golpe, pero una vez que llegamos a México fue como muy llevadero. De hecho, fue un gran aprendizaje en el sentido de ver de que hay diferentes formas de hacer la misma cosa. Capaz que suena como algo muy básico, pero creo que es una cosa que no es menor. Cuando conoces distintos lugares, aprendés que en otros lugares las cosas se hacen distinto a como se hacen en Uruguay y que eso no quiere decir que se hagan peor, simplemente se hacen distinto, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que México fue como una experiencia de conocer una realidad distinta, no tan distinta, tiene una matriz común con Uruguay y México, entonces, pero tiene toda la cosa prehispánica, digamos, muy fuerte, ¿no? Ahí estábamos viendo fotografías de... Esto es en Uruguay, bueno, esto ya es en México. Ahí está. Con la camiseta del Mundialito. La Copa de Oro, ¿no? La camiseta del Mundialito. La camiseta del Mundialito. ¿Y cómo vivís la paternidad a distancia? Porque tenés una hija ahí en Barcelona que además está comprometida con las causas humanas también, ¿no? Sí, pero yo con Agustina, bueno, Agustina ahora tiene 21 años. Yo creo que cuando tus hijos pasan el umbral de los 20, empiezan a tener... Si me baso en lo que me pasó a mí, ¿no? Uno empieza a tener como otro círculo de intereses que no es la familia, un poquito antes inclusive. Pero sí, estoy seguro que se me hace más difícil a mí la distancia que Agustina, que sé que ahora está de vacaciones con unos amigos en los Pirineos, entonces no creo que esté llorando por mi ausencia. Sí, no, pero se extraña igual, ¿no? No, sí, igual estamos en contacto casi diario con Agustina. Todos los días conversamos y todos los días hablamos. Bueno, muy bien, ha sido un placer recibirte. Además, ahora acá vos tenés a una mujeraza que te acompaña, que es Noelia. Más bien yo la acompaño a ella. Pero me acuerdo, estuve charlando hace unos años, un par de años atrás con Noelia, me contaba de la historia de amor de ustedes, que fue muy linda. Así que eso de algún modo balancea los afectos que faltan. Totalmente. Divina, sé que están en un buen momento de amor. No, totalmente. Aparte estuvimos mucho tiempo a distancia también nosotros, estuvimos como 4 años a distancia, entonces también estuvo bueno venir acá y encarar la relación distinto. Y ahora bien, no se pelean, viste que a veces... Nos peleamos lo justo. lo justo y necesario. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Mucho éxito entonces, no tenés fecha para... Pero va a ser en un par de meses. En un par de meses y va a ser vía streaming o vaya a saber cómo, capaz, o no. No, la presentación todavía no sabemos exactamente. El disco sale en un par de meses. Bien de bien. Ahí van muchos seguros seguidores, van a estar ahí atentos a esa presentación. Todo lo mejor.